Muy buenas tardes, exploradores del Rey. Estamos aquí una vez más en el Festival de los Exploradores del Rey. ¿Cómo la estás pasando? Así que en esta oportunidad estoy aquí juntamente con el hermano Luis Batres, el vice superintendente de la región central, y en esta ocasión estaremos a entrevistarlo. Él fue uno de los comandantes, de los exploradores del Rey. Así que vamos a tener que él nos comente sus experiencias, sus anécdotas, esas experiencias que él vivió durante el comandante a nivel aquí en Explorador del Rey, en Guatemala. Hermano Luis Batres, gracias por aceptarme la invitación de venir aquí a Siquinalá y abrirme las puertas de su iglesia y poderlo entrevistar, como cuáles fueron sus experiencias cuando usted gobernó durante el primero. Pues muchas gracias, hermano, y gracias por estar aquí juntamente aquí en este Festival de los Exploradores del Rey. Gracias, hermano mío, Dios lo bendiga. Amén. Qué bueno que Exploradores del Rey están de pie. Amén. Eso me alegra mucho. Quiero empezar esta plática con usted hablando de mi llamado al ministerio y cómo llegué a la comandancia nacional. Amén. Eso es muy importante. Me llamó el Señor en el año 1978, es decir, el siglo pasado. Perdón. No tenga pena, siervo. Es que el llamado es especial hoy. Él me llamó 2 veces por medio de profecía, y esta fue la profecía que me daba siempre: sígueme y haré grandes cosas contigo. Eso me dijo todo, y yo no me decidí. Tristemente uno es duro de corazón, porque yo en mi trabajo ganaba muy bien y me daba pena ir a un ministerio. Pensaba, ¿quién me va a sostener? Estoy cómodo. Pero hasta que tuve un accidente de moto y otra vez oí las palabras, entonces Dios puso en mi corazón compasión por los perdidos. Fue una necesidad de predicar para que las personas se salvaran. Me costó obedecer el llamado porque tenía buen trabajo, pero me decidí y Dios ha cumplido sus palabras, y le sirvo desde 1979 hasta hoy día, que ya son 42 años de ministerio, y no me arrepiento de servirle a Dios, porque todo lo que yo tenía, lo que ganaba, no se compara con lo que Dios me ha dado. Dios paga bien cuando uno le sirve. También mi llegada a la comandancia nacional, que eso es lo importante, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? Desde que era miembro local supe de Exploradores del Rey. Se organizaron en la iglesia y yo fui el comandante local. A mí me nombraron porque yo era así activo como usted, algo loquito, ¿verdad? Era bien dinámico, así como es usted, y a mí me nombraron como comandante local. Casi no había material para trabajar, como usted ya lo sabe. Ahí cuando empezó no había mucho material, pero con lo que había trabajamos. Yo solamente tenía el manual de líder, era el único que estaba. Usted lo conoce, ese manual de líder, ¿verdad? Y solamente ese teníamos. Le hice una petición a Dios, ahí siendo comandante local, y le dije: Señor, yo quiero ser comandante nacional de exploradores. Perdonen que me quiebro a veces, pero es que Dios vive. Y esto es tremendo. Y le dije que yo quería ser comandante nacional. Yo no sabía nada no había nada de eso. Y le dije esto porque me di cuenta que los niños adolescentes necesitaban de este programa. Y Dios me respondió, porque llegué a ser comandante nacional. Al año que yo salí de la iglesia, me nombraron comandante nacional. Y todos se enojaron,
Muchos se enojaron porque cómo era posible que yo, empezando el ministerio, un novato, un aprendiz, en inglés dicen un rookie, ¿cómo era eso que yo iba a ser comandante nacional? Pero fui comandante nacional por voluntad del Señor, porque se lo pedí desde que estaba como miembro. Y sé que Dios responde, ¿eh? Dios responde. A los 6 meses de ser pastor, me nombraron representante de la zona central de Exploradores del Rey, porque antes eran zonas. Al año me nombraron promotor nacional de exploradores, quedaría bajo la autoridad del presidente nacional de Fraternidad de Varones, que en ese tiempo era hermano José Domingo Tuches, que Dios lo tenga en gloria, ¿verdad? Al siervo de Dios, un muy buen hermano. ¿Y era superintendente? Él era presidente de la Fraternidad de Varones. Exactamente, ese era su trabajo, y como exploradores dependía de Fraternidad de Varones. Entonces, por esa razón se dio eso, que yo era promotor nacional, él era comandante de nombre, así en ese caso, como un capellán nacional, pero usaba el título de comandante, pero comandante de oficina, porque el que lo hacía todo en el campo era yo, ¿verdad? Pero él me supervisaba, así empezamos a trabajar. Luego me nombraron comandante nacional al poco tiempo, o sea, al año exacto, me nombran comandante nacional. Yo no sabía nada cuando entré, o sea, era poca cosa la que sabía. Era mi pregunta, hermano Luis, ¿qué conocimientos tenía usted, si había visto algunos de otros países, o cómo tenía usted la visualización del programa de los Exploradores del Rey? En ese tiempo, casi a nivel mundial no había nada. En Estados Unidos empezaba, fue el hermano Juan Barnes el que inauguró esto, porque él fue un militar del ejército y aplicó lo del ejército a exploradores, pero con ya un aspecto espiritual, ¿verdad? Entonces, de saber mucho no sabía nada, o sea que entré a ciegas, pero en el camino las cosas se arreglaron, porque al que Dios llama lo capacita. Eso así es. Quiero seguir con la historia. Era comandante nacional de campo, es decir, llevando el conocimiento a otros, promoviendo actividades de exploradores. Era supervisado por el hermano Tuch, nuestro amado hermano, quien era comandante nacional por ser presidente de Fraternidad de Varones. Él trabajaba supervisándome desde la oficina y yo estaba trabajando en el campo de acción. O sea que había comandante de oficina por ser presidente de la Frater, y yo era comandante de acción. Que siempre dependía de él. Siempre dependía de él. Siempre. Y no avanzaba mucho Exploradores del Rey, porque había una diferencia de edades. Entonces el punto de vista de él era uno y mi punto de vista era otro. Él fue un muy buen hermano. Hizo un estudio que se llama El Alpinista, sin duda usted no lo conoce. No, solamente fotografías lo hemos visto. Exactamente, él preparó ese estudio y sí nos ayudaba en muchas cosas, pero nos ponía muchos cortapisas en muchas actividades, porque él era demasiado conservador. Y el problema era que usted sabe que en exploradores hay juegos. Hay juegos de pelota y todo eso, y antes aquí en Guatemala era la pelota era el huehuecho del diablo, así le llamaban. Era pecado. Era pecado todo eso de hacer deporte, de andar en bicicleta y todo, era pecado. Hasta escuchar en la radio era pecado, porque habían anuncios mundanos. Así vivíamos en ese tiempo. Yo sufrí mucho por eso, para hacerles entender que los muchachos necesitaban eso, porque es su vida. Habían ciertas cosas de diferencia, ¿verdad? Pero logramos, lo voy a decir más adelante. Con el tiempo se logró que Exploradores del Rey se desligaran de Fraternidad de Varones. Eso fue un gran triunfo y fue una directiva aparte, ya no dependiendo de Fraternidad de Varones como los primeros, y los primeros que me ayudaron en ese tiempo como directivos fue hermano José Enrique Hernández y hermano Roberto Miguel Hernández Martínez. Hermano José Enrique Hernández, un gran hermano, no me dejó
en ningún momento, era mi brazo derecho. Aún sigue. Ese anciano, yo lo bendigo a ese anciano, lo bendigo en el nombre de Dios, y hay que respetarlo mucho porque fue un hombre que puso su corazón en el programa, tenía el mismo sentir que yo. En una ocasión tuvimos un problema con la esposa porque él siempre salía conmigo y la esposa me dijo: hermano Batres, mi esposo ya no se está conmigo por culpa suya. Ay, santo. Fue un golpe serio que me dio y le dije: no, mi hermano, no es culpa mía, es el amor que él le tiene a los niños. Él es un gran hombre, ha estado enfermo últimamente, pero sigue en pie, gracias a Dios. Ahora, lamentablemente, el hermano Roberto Miguel Hernández Martínez, ya no hemos sabido nada de él, pero fue un hombre que también como ayudó. O sea, fuimos los primeros 3 que trabajamos a nivel. Solamente eran 13. Solamente, sí. Yo era el comandante, hermano Enrique era el subcomandante y secretario tesorero era hermano Roberto Miguel. Así se empezó trabajando con Exploradores del Rey en la directiva nacional. Amén, hermano. ¿Y cuál fue el reto, hermano? Hablando del reto, usted ya estando en la comandancia, estando como el director de los Exploradores del Rey a nivel nacional, ¿cuál fue uno de esos grandes retos que usted obtuvo durante en su periodo? Fueron muchos, ¿no? Fueron muchos, pero le voy a decir varios de los que, porque mejor escribir para no olvidar, ¿verdad? Sí. Estas cosas. Primero fue dar a conocer el programa a toda la República, es decir, a los distritos y zonas de la República como era antes, y gracias a Dios logramos hacerlo. Para muchos un programa desconocido totalmente porque nadie lo conocía, pero Dios me socorrió, y los hermanos que les mencioné anteriormente que siempre andaban conmigo, personas muy especiales también, logramos entrar con los pastores. Íbamos a las sesiones de pastores, presentábamos el programa, ellos muy amablemente me daban tiempo en el programa, y cuando llegaba era el primero que me daban tiempo, era una bendición, y me daban ofrendas también porque como uno gasta, ¿no? Sí. Explorador del Rey no tenía ni un centavo. Yo ahí destruí un carro, o sea, se me acabó un carro, de mi bolsa era todo, y en ese tiempo tener dinero un pastor no era así, éramos muy pobres los pastores en ese tiempo. Lo otro fue organizar a los líderes en su respectiva área de trabajo, y también lo logramos, porque había que poner líderes en todos los lugares, había que poner líderes locales en los distritos, que así se llamaban antes, y en las zonas, y luego la directiva nacional, y logramos hacerlo para la gloria del Señor. También otro reto fue elaborar materiales adecuados para dar a conocer el programa, y recuerdo que uno de los folletos que utilizamos fue Programa Inicial de Exploradores del Rey, que Dios me ayudó para escribirlo. Ahí explicaba quiénes eran, qué hacían, cómo ayudarlos y muchas cosas. Quizá todavía tengo un folleto de esos por ahí, no lo traje lamentablemente, y luego vinieron otros. Así trabajábamos en un principio con folletos, a puros folletos. ¿Pero ese era un material que venía de Estados Unidos o usted? No, nosotros lo hicimos, más que todo yo lo hice, mucho material. Luego nos vino un libro que quizá todavía existe, donde tiene enseñanzas para los exploradores de las 16 doctrinas cardinales, todavía creo que está, nos ayudó mucho eso, para trabajarlo a nivel local. Y entre los retos sigue también organizar el primer CNA en Guatemala, lo cual logramos hacerlo. No sabíamos qué era eso, pero lo hicimos ahí en Florencia, y hay muchas anécdotas que contar, porque fue en invierno que lo hicimos, que no sabíamos de eso, lo hicimos en invierno, el CNA puro invierno, y lo curioso es que nomás llegamos y pusimos una olla con frijoles, para cocer frijoles para todos los exploradores. Terminamos el CNA y no se cocieron los frijoles, porque toda la semana llovió. Logramos hacer las actividades en unos... el fuego ahí, eso fue tremendo, pero
Yo creo que hasta la fecha no se han cocido los frijoles. Ni se van a terminar de cocer. Eso fue, pero ahí hicimos el primer CNA. Fue una bendición. Vinieron entre los maestros hermanos Roger González, Juan Gómez y otro hermano que se me olvida su nombre. Uno de los que recibió el curso fue hermano Israel Roca. En ese tiempo todavía estaba joven hermano Roca y casi iba saliendo del ejército porque él trabajó mucho ahí y como guardia creo que de la hacienda antes de ser siervo del Señor, y era un hombre muy dinámico. Y también otro reto fue lograr tener una oficina propia, y nos la concedieron, gracias a Dios, en la casa de la zona 13, en donde viven varios ejecutivos hoy día. Las oficinas centrales. Ahí estaba, esas eran nuestras oficinas. Y ahí empezó. Ahí se arrancó todo. Pregunta, ¿y qué es lo que había en oficinas en ese tiempo? ¿Con qué material se inició? Los folletos que yo escribí, sí, y había también lo que es Explorador del Rey, lo teníamos tapizado ahí en la oficina con eso, y cada vez que llegaban pastores a consultarnos, les explicábamos qué era cada una de las cosas, y gracias a Dios cada vez que llegaban salían emocionados y se llevaban su paquete de folletos. Eso me inspiró a escribir, y al grado que ahora he escrito 30 libros, no de exploradores, pero del ministerio. Siempre hablando del ministerio. Sí, 30 libros, porque me agradó escribir. Y lo bueno es que cuando escribo me ilumina mucho eso, no se me hace difícil escribir. Ahorita ya no quiero escribir, pero ya son 30 libros. Ya es mucho, sí. El de estar ahí ya solamente cosechando y recibiendo los frutos de exactamente todo lo que usted ha realizado. Sí. Hermano, y hablando de este mismo, de las experiencias que ha tenido, ¿cuáles han sido una de las anécdotas que usted quizás obtiene o tiene en el tiempo de vivido en la comandancia? Hay muchas, pero por lo menos voy a decirle una. A mí, hermano. Dos le voy a decir. Tenía 3, pero la tercera ya no se la digo porque primero, un comandante local que era comisario de la Policía Nacional, que era miembro de Asamblea de Dios Manantial de Vida de la colonia Betania de la zona 7, me regaló el traje de gala de Exploradores del Rey. Fue el primer traje de gala que se hizo en ese tiempo. El comisario trabajaba aquí en Chimaltenango, en la policía de Chimaltenango. El sastre de esa policía, y me hizo el traje. Muy lindo quedó. Yo creo que tal vez si nos da la oportunidad, si aún todavía lo tiene, hermano. Pues fíjense que eso le quiero contar, que el pantalón de ese traje tiene 30 años de uso, y lo uso porque me gusta. No se ha dañado y todavía lo conservo conmigo. Por ahí vamos a ver una fotografía. Ahí está el pantalón y está como que me lo hubieran hecho hace un mes. Es una cosa curiosa de eso. Era un buen material. Muy buen material en ese tiempo. Y la segunda que le voy a contar fue que Dios nunca lo deja a uno. Uno como líder nacional tiene enemigos, declarados y no declarados. Gente que está en contra, gente que murmura contra uno y cuánta cosa. Cuando venía de una actividad, venía descorazonado por muchos problemas que habían, y pasé a comer a un campero de San Cristóbal. Cuando entré, yo iba solo. Cuando entré, llegó la que atiende y me dijo, o sea que yo fui al baño en ese momento. Ella llegó y puso 2 cobertores. Perdón. Puso 2 cobertores. Y cuando regresé del baño, me dijo, ¿y el que venía con usted? Esto es muy impactante en mi vida. El que venía con usted, ¿qué se hizo?
y le dije, perdone, pero solo yo vengo. No, me dijo, cuando usted entró por la puerta venía otro con usted. Y yo di gloria a Dios y me sentí muy feliz. Entendí que nunca andamos solos. Y pienso hasta el día de hoy, por eso me conmuevo mucho. Qué honor de esa mujer inconversa ver a la persona que iba conmigo, que yo no vi. Eso me impacta mucho. Y quiero decirles que nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Dios siempre anda con nosotros. Ustedes perdonen que me quebranto por esas cosas, pero ¿cómo voy a olvidar esas cosas así, ¿verdad? Y siento que aún Dios sigue conmigo. Puedo contarle muchas cosas de cómo Dios ha estado con nosotros, pero basta con eso, ¿verdad? Amén. Dios. Yo creo que de lo que Dios hace y lo que está haciendo es algo muy especial. Sí, Dios es muy maravilloso. Dios está vivo. Amén. Amén, hermano. Y yo creo que hablando de logros, hermano, yo creo que se logró bastante en su tiempo. Mucho, gracias a Dios. Pero ¿qué nos puede contar un poco de lo que usted logró durante el tiempo que usted estuvo? Le voy a contar 3 nomás, de tantas que se hizo. Sí. Como ese uniforme es el oficial, pero sí, es el oficial y ese usábamos. Pero el problema de la guerrilla aquí en Guatemala, ya no se permitió usar ese uniforme, porque ese uniforme, ese color lo usa el ejército también, los oficiales. Y para evitar problemas con la guerrilla, ya no se nos permitió usar eso. Y el presbiterio aprobó el azul cielo, el color azul cielo. Parecíamos bomberos, pero ahí estábamos trabajando tenía boina. Yo creo que por ahí un hermano todavía conserva ese. Yo creo que sí. Ese uniforme azul. Ahí en el museo también lo podemos observar. En el Museo de Exploradores, ahí está ese uniforme, sí, el azul. Ahí está ese uniforme y fue por eso. Pero al firmar la paz, pues se cambió, ¿verdad? Por eso está usando otra vez ese. Y aparte de eso, uno de los logros muy importantes fue independizar Exploradores del Rey de Fraternidad de Varones. Para mí fue cosa muy importante. Me sentí con toda la libertad de trabajar y gracias a Dios se logró mucho. Y logramos que la gente entendiera que los niños y adolescentes, los muchachos, ellos necesitan esas distracciones. Gracias a Dios lo logramos. Y también dar a conocer y organizarlos en toda la República. Lo organizamos para la gloria del Señor. También escribir folletos para el programa, los cuales nos ayudaron mucho antes que vinieran los libros con que hoy se cuenta. Hoy hay mucho material, gracias a Dios por eso. Sí. Hay variedad. Al igual que los cursos, también exacto. Hay varios cursos. Así es. El líder se puede preparar para dar un buen material, un buen conocimiento hacia los alumnos. Así es. Hermano, yo creo que estábamos hablando, pero ¿cuánto tiempo usted duró durante que usted entró y finalizó? ¿Cuánto tiempo duró usted en la comandante? Fue del año 1980 a 1990, fueron 11 años. 11 años. 11 años. Renuncié para dedicarme al ministerio de la predicación, enseñanza, en especial a mi familia, porque por estar ocupado tanto tiempo de Exploradores del Rey, tristemente descuidé a mi familia y Dios tuvo que hablarme y me mostró a mi familia en una especie como de cadáveres, todos harapientos, mi esposa toda despeinada, toda greñuda, y Dios me dijo, así tienes a tu familia. Eso fue un golpe serio y nadie esperaba que yo renunciara, porque Exploradores estaba en su auge, ¿no? Y de repente yo dije, no, tengo que renunciar porque mi familia está primero. Y gracias a Dios, por oír la voz de Dios, cuidé a mi familia y ahora hay 2 pastores en mi familia. Sí, porque hay que oír la voz de Dios. Y nadie debe esperar que le diga a Dios que está tratando mal a su familia, que lo está descuidando, porque uno sabe que lo está haciendo mal. Y también, bueno, hay tantas cosas,
que pudiera decirles, pero me quedo con eso. Amén, pues muchas gracias, hermano. De veras, yo creo que... Perdóneme, se me estaba olvidando que José Enrique Hernández, Roberto Miguel Hernández Martínez, Israel Roca, Luis Sinay, Timoteo Jordán, ellos fueron la gente que se unió conmigo al principio para dar a conocer el programa, y lo logramos hacer. Gracias a Dios por eso. Todavía creo que hermano Enrique está vivo y que siga vivo, ¿verdad? Sí, ahí bien que siga vivo más. El viejito. Y también hermano Israel Roca, hermano Inay ya murió, y hermano Timoteo Barrera Jordán todavía está vivo, un gran amigo, gran explorador del Rey. Amén. Hermano, pues yo creo que han sido varias experiencias, varios anécdotas, y creo que de hablar hay un montón de hablar, y hay muchas experiencias que surgió durante esos años. Yo creo que esos 11 años no se pueden acortar a un tiempo de 25 minutos que tenemos en la entrevista. Pero hermano, muchas gracias. Muy bien. De todo corazón, muchas gracias, y no sé si quiere despedirse con algunas palabras para nuestra audiencia que nos está escuchando. Sí, Dios siga bendiciendo y prosperando exploradores del Rey. Y Dios ayude a todo el liderazgo, como ustedes que trabajan. Los felicito por hacer este trabajo. No cualquiera lo hace, pero ustedes lo están haciendo. También hay una recomendación para todos. No trabajen con exploradores por tener un puesto de autoridad sobre los demás, sino porque los muchachos los necesitan. No se mete exploradores del Rey porque quiere mandar. No, hágalo porque los ama. Ellos lo necesitan. Gracias por esta entrevista. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Israel, por aceptar la... No, me llamo Luis Batres. Hermano Luis, Dios, mi perdón, hermano. No tenga pena. Muchas gracias por aceptar la invitación, y que ese trabajo que usted realizó durante el primer comandante a nivel nacional de los exploradores del Rey, y ese trabajo yo creo que aún sigue dando fruto de todo lo que usted realizó. Gracias a Dios, hermano. Que Dios los bendiga, y arriba exploradores del Rey. Amén.